RTP. Ya está con nosotros a esta hora Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura. Vamos a hablar sobre las posibilidades de cortes energéticos debido al déficit que ya presentamos. Bienvenido a la mañana en RTP. Estimado Antonio, gracias por acompañarnos. Está bonita esa cotona que carga color negra. ¿Es una cotona o qué? Parece cotona a lo lejos por los botones. Una polo. Ah, es una polo. Ah, ya. Me parecía una cotona china. Dije, entre los viajes que va y viene a China, seguro que se compró una cotona china. Se me pegó, no. Bienvenido, José Antonio. Adelante, Astrid. Estimado José Antonio, ayer entre las posibilidades y también leyendo un poco cómo está nuestra situación energética, ciertos consultores hablaban de que hay posibilidades para en un muy corto plazo, porque el país tiene cerca de 5 meses antes de llegar a un estiaje, y ahora sin estiaje ya tiene un déficit de 500 megavatios, con el estiaje llegaría a los 1000 megavatios. Decía, hay varias posibilidades, entre ellas que se contrate o se alquile una nueva generación flotante, pero también existiría la otra posibilidad, y es que ya no se incluya solamente a los grandes consumidores, sino también a los medianos consumidores. En este panorama, ¿cuál es la preocupación, por ejemplo, del sector camaronero en esta posible situación que podríamos caer en déficit aún mayor de energía? Muchísimas gracias por su pregunta. La realidad es que el impacto es actual, es decir, no tenemos que hablar ya de proyección de impacto. Al día de hoy, semanas atrás incluso, ya hemos sufrido algunos cortes en diversas provincias del país. Usted recordará que el sector está haciendo inversiones considerables para moverse de diésel a energía eléctrica, porque eso le supone incluso al Estado una mejora de las condiciones ambientales de nuestras operaciones, pero también le significa al Estado trasladar al sector a un nivel de eficiencia que le permite exportar más, generar más empleo y por ende una mayor recaudación al Estado. Es decir, el que el sector camaronero, como por ahí escuché, ¿no?, que se esté conectando, que esté haciendo uso de la energía eléctrica, no es que le hace daño al país, ¿no?, le hace bien al país, porque esa conexión a energía eléctrica significa mayor eficiencia, que nos permite seguir compitiendo y seguir creciendo en exportaciones. Don Ramón mencionaba algo importante. A Estados Unidos le interesa mucho el manejo de su moneda porque evidentemente es su principal producto de exportación. Cuando Estados Unidos, por diferentes razones, fortalece su moneda, el principal perjudicado es el sector exportador ecuatoriano, que tiene costos en dólares y que encarece su producción. Entonces, esa política energética justamente va en el sentido de trabajar en eficiencias locales para poder vender y exportar más. Pero cuando usted por ahí se le dice, no, es que eso afecta a la ciudadanía porque el Estado no tiene energía suficiente para proveer, entonces estamos hablando de una crisis energética que desde el 2023 a la fecha lamentablemente no se ha resuelto, y no es que pensamos que esto se resuelva en el corto plazo, pero como le decía, ya hace pocas semanas vivimos cortes en varios sectores del país, zonas rurales inclusive donde hay camaroneras que están trabajando con energía eléctrica, pero lo más preocupante, vamos a situaciones muy puntuales. El Cantón Durán, polo industrial de Guayaquil principalmente, uno de los polos industriales más importantes del país y principal centro de procesamiento de camarón y de fabricación de alimento balanceado para camarón. Nosotros llevamos ya varias semanas en las que SENACE obliga a la desconexión del sector privado para que empiecen a generar a través de sus propios equipos, lo que encarece la producción, por supuesto, ¿no?, para poder de alguna manera salvaguardar o evitar cortes a la ciudadanía. Esta es una práctica que no es nueva, ¿no?, que para el SENACE es muy fácil decir que se desconecta el Cantón Durán porque con eso bajamos un X número de megavatios, sin tomar en consideración el impacto que significa para el sector privado. ¿Qué impacto? Cuando usted tiene equipos de este tipo, de generación emergente, evidentemente son equipos que están diseñados no para trabajar de manera permanente, sino justamente como su nombre lo indica, de manera temporal, de manera emergente, y cuando usted se le obliga a trabajar prácticamente 24 horas, porque tiene una autogeneración, más las notificaciones que llegan con 1 hora, media hora de anticipación, señores, en media hora vamos a tener que desconectar los equipos porque SENACE nos obliga, ¿no?, usted tiene un incremento de costos que no estaba planificado, porque evidentemente la autogeneración tiene un costo diferenciado frente a la red de servicio público. Y segundo, porque esos equipos entran en riesgo, porque son equipos que tienen mantenimientos programados, porque como le digo, si son equipos emergentes, usted no puede ponerlos a operar 24 horas del día. Entonces, tenemos al día de hoy esta problemática de cortes no anunciados, de solicitudes que son prácticamente una orden, ¿no?, porque SENACE me envía un comunicado a CENEL y le dice, miren, vamos a desconectar una línea X y todos los que estén conectados a esa línea tienen que empezar a generar en 1 hora, ¿no?, la posibilidad del daño de equipos. ¿Y esto se traduce en qué? Como yo le mencionaba al principio, Durán es el centro de producción
digamos Illahuachi, cantones aledaños, de alimento balanceado para camarón. Esa industria trabaja casi al 90% de su capacidad. ¿Por qué razón? Porque el sector crece a una tasa promedio del 12-13% anual. Entonces no existe sector económico que pueda crecer, especialmente en el caso del sector industrial, a esos niveles. Entonces trabajamos casi al 90% de nuestra capacidad. Cuando usted limita 10%, 15% de producción diaria con estos cortes no anunciados que también generan estas demoras, usted puede entrar en un riesgo de desabastecimiento de alimento para camarón para las fincas camaroneras. Y lo segundo, en el procesamiento del camarón. Nosotros acabamos de salir de 15 días de toque de queda, que limitaron nuestra producción de 24 horas que teníamos a 18 horas, porque teníamos 6 horas en las que no podíamos operar simplemente. Entonces ya venimos con una demora en procesamiento, con pedidos demorados, porque entendemos que había, digamos, que se tenía que tomar esta medida por asuntos de carácter de seguridad. Pero ahora, cuando tenemos este tema de cortes, se agrava aún más la problemática del procesamiento de camarón. Entonces, mucho cuidado porque, digamos, no hablamos de potenciales impactos en los meses que vendrán. Ya los impactos los estamos viviendo al día de hoy porque esta situación incluso, digamos, está semi-transparentada, ¿no? Porque en teoría no tenemos problemas, pero lo que existe, y ya como usted lo dice, ¿no? Hay expertos que ya lo señalan así. Hay un déficit energético frente a la oferta del país y tenemos realmente la solución a la vuelta de la esquina. Entonces, ojalá logremos entrar en conversaciones con los vecinos que pueden darnos una mano, porque el sector privado sigue acumulando estos costos, estas pérdidas y esta afectación a su competitividad. Ingeniero Camposano, buenos días. Buenos días. Una pregunta, dentro de la estructura de costos que usted habla de su sector, entiendo que hay dos grandes sectores, el sector de la industria que genera los alimentos para la industria y la industria como tal. ¿Cuál es el peso de la generación eléctrica dentro de esos costos? En toda la cadena de valor del sector camaronero puede ser entre el 7 y el 9% de la estructura de costos. Dependerá mucho, por ejemplo, si usted es de una finca camaronera que al día de hoy trabaja con diésel, evidentemente le va a decir que el costo energético es mínimo por el tema de campamentos y demás. Pero es paradójico, porque justamente la industria, el eslabón más eficiente de la industria, que sería la finca camaronera, que hoy está electrificada, tecnificada, que puede generar un volumen de producción para exportación considerable a un costo competitivo que nos permite seguir vendiendo a Estados Unidos a pesar de la sobretasa, a pesar de las ventajas que pudiera tener India y otros en procesamiento de camarón porque tienen una mano de obra más barata. Es justamente la industria más sensible a este problema. Entonces, la que está hoy sacando la cara por el sector, la que hizo las inversiones, porque recordemos que electrificarse no significa, como muchos piensan, conectarse a la red eléctrica, ¿no? del país y simplemente pagar una energía supuestamente más barata. No, significa traer la energía, porque muchas veces no es que el poste pasa al lado de la finca, ¿no? Con inversiones cuantiosas para poder traer la energía al predio, ¿no? Inversiones que por temas de contratos con el Estado pues se recuperan en años, ¿no? Y luego hacer toda la inversión al interior de la finca para poderla tecnificar y aprovechar la energía eléctrica, porque no se trata de trasladarse de una energía a otra, se trata de hacerlo de manera eficiente y aprovechar toda la tecnología posible una vez que usted tiene energía eléctrica. Entonces, esa finca que invierte $3,000, $4,000 por hectárea para poder tecnificarse, hoy esa inversión está en riesgo porque resulta que no hay energía suficiente para poder abastecer esas inversiones. Entonces, más allá del impacto que puede tener en el costo, dentro de la estructura de costos de la cadena de valor, es todas aquellas inversiones que se realizaron para poder aprovechar el uso de una energía supuestamente más eficiente y que hoy, luego de casi 4 años de anunciada la crisis energética del país, sigue pasándonos factura cada año. Y justamente esas negociaciones con Colombia, el gobierno dice que es positivo, que siguen hablando para poder comprar ese déficit que se tiene. ¿A ustedes también se los convoca o se les dice sobre este tema o cómo van esas conversaciones? Digamos, realmente es poco lo que se dialoga al día de hoy. Digamos, si bien tenemos una relación directa de diálogo permanente con la ministra Manzano. Ayer tuve una reunión con el viceministro de Energía al respecto de otros temas también que se están proponiendo, ¿no? Quisiéramos, como en otras ocasiones, ¿no? Digamos, que esta situación energética se aclare, porque el problema es que hace 3 semanas atrás, que teníamos los primeros problemas serios, ya veníamos arrastrando problemas al principio de año, de faltas de mantenimiento en Durán, etcétera. O sea, el problema energético en el país es permanente. Si no es por falta de energía, es por mantenimientos atrasados, por capacidades, porque no es solo, recordemos algo, esto es importante para la ciudadanía, no es solo un problema de oferta energética.
es un problema también de transmisión. El país no ha hecho las inversiones necesarias para poder transmitir la energía que se requiere. Entonces usted incluso puede llegar a tener energía, pero puede pasar, como por ejemplo en el Cantón Durán, donde la infraestructura para transmitirla y comercializarla, ¿no?, tiene atrasos de años en inversiones, lo que genera sobrecargas, caídas en el sistema de manera permanente. Nosotros tenemos un grupo de trabajo con las industrias de Durán y es impresionante, todos los días hay un evento, es decir, trabajar en Durán siendo supuestamente un polo industrial es extremadamente complicado por ello. Pero volviendo a lo que usted menciona, tenemos algunas situaciones que quisiéramos aclarar. Si bien hay situaciones particulares asociadas al clima, picos de demanda, pero lo cierto es que esa situación ya la traspasamos. Ya no se trata de un pico de demanda puntual, se trata de una nueva realidad, porque el Ecuador crece entre 5 y 7% de demanda energética anual, motivada por las industrias en buena hora, porque eso significa crecimiento económico, pero también motivada por el consumo de los hogares. Entonces, si usted tiene esa realidad y sabe que tiene un déficit energético, lo más importante en este momento es informarle a la ciudadanía, o informarle por lo menos al sector empresarial, para que tome las medidas del caso. Porque como le digo, nosotros tenemos equipos y cada vez ampliamos nuestra capacidad de autogeneración, a pesar de que esa inversión debería estar dirigida a producción y crecimiento de esa producción. No, ahora tenemos que trabajar con estos contingentes. Pero son equipos que no están diseñados para una generación permanente. Y cuando usted va a hablar con los fabricantes les dicen que tienen pedidos hasta 3 años, o sea, lista de espera hasta 3 y 4 años, porque esta es una situación global, el problema energético de Ecuador tiene una raíz, ¿no?, que es esa matriz energética altamente dependiente del clima, pero hay una crisis energética global motivada por muchos asuntos, entre esos la gran demanda energética que genera la inteligencia artificial. Entonces, estos mismos proveedores de equipos le dicen, vea, póngase a la fila, cuando sin embargo tenemos una supuesta norma, ¿no?, que va a obligar a que los sectores de demanda de 10 megas para arriba también generen obligatoriamente, con algunos plazos, pero esperamos que esos plazos tengan también contingentes para poder demostrar que por razones ajenas a nuestro control no vamos a poderlos cumplir, porque pareciera que el Estado le traslada el problema al sector privado y dice, usted está en la obligación de generar, claro, pero no se puede generar energía por decreto, son proyectos que toman varios años, entonces sí se requiere un diálogo más amplio y a mayor profundidad con las autoridades para poder realmente entender lo que está pasando, porque usted recordará hace 6 meses atrás nos decían que se había acabado la crisis energética y lamentablemente hoy nuevamente estamos ya sufriendo los impactos de esta situación. Ingeniero, buenos días. María Fernanda Perrone. Solo salgo del tema para preguntarle sobre algo puntual. El camarón se quedó fuera de este acuerdo que está sujeto a revisión con los Estados Unidos. ¿Algún acercamiento para ver si es posible incluirlo en algún momento? Gracias por su pregunta, pero yo creo que hay una gran confusión, ¿no?, respecto a el acuerdo relacionado a las tarifas, digamos, a los aranceles recíprocos, ¿no? No es un acuerdo de comercio en el sentido de que dos países no se sentaron a negociar apertura de sus subpartidas para tener un mejor acceso. Estados Unidos presentó un documento donde observaba prácticas del Ecuador y decía, debido a esas prácticas reiteradas que se te han sido observadas de manera permanente y no las has corregido, yo voy a aplicar una sobretasa a tus productos. Ese fue el origen, no hay que desviarse del origen del acuerdo. No, y así como contra el Ecuador, fue contra muchos países. Esto no es un tema contra el Ecuador. Entonces, en ese proceso, Ecuador tenía que destrabar esas políticas que Estados Unidos observaba como de competencia desleal, ¿no?, para... La promesa era bajar la sobretasa. Luego se cambió la negociación a un listado de productos que serían beneficiados con la eliminación de la sobretasa. Pero ese listado, que son 2 anexos, es un anexo transversal para todos los países del mundo. Aquí no existe un tratado con tratamiento específico para productos específicos por país. Eso no existe. Es decir, Ecuador o India o Indonesia no pueden, hasta el día de hoy, bajo las reglas actuales, porque esto puede cambiar también, pero hasta el día de hoy no pueden negociar que su camarón tenga 0 arancel. Guatemala firmó meses antes que nosotros, no incluyó el camarón. En el acuerdo de India no está incluido el camarón, en el acuerdo del Ecuador no está incluido el camarón. Ahora, si usted revisa, esto no es un tema contra el camarón. Si uno revisa con detenimiento el anexo del acuerdo, excluye el capítulo 03 casi en su totalidad. ¿Qué significa el capítulo 03? El capítulo 03 en comercio exterior agrupa a todos los productos del mar: peces, crustáceos, bivalvos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el salmón de Chile, como el de Noruega, está el pangasus, la tilapia ecuatoriana, está el camarón. Ese capítulo 03 quedó excluido. ¿Cuál sería la razón? Que Estados Unidos, para evitar un impacto en su canasta básica, dejó productos de la canasta básica, como por ejemplo el banano, pero sacó productos que consideran suntuarios, como por ejemplo el camarón.
porque la categoría completa de productos del mar en Estados Unidos se consume principalmente en restaurantes, hotelería, eventos. Muy poca compra realiza el ciudadano estadounidense para cocinar productos del mar en su casa. Entonces Estados Unidos muy probablemente consideró, como pasó con las rosas, que al ser un producto suntuario se podía pagar una sobretasa sin afectar la canasta básica. Entonces esto no es un asunto de que Ecuador puede agregar al camarón en una negociación a futuro. Al día de hoy las reglas son clarísimas. Se puede negociar solamente lo que está dentro de los anexos, y dentro del anexo está fuera no solo el camarón, sino todo el capítulo 03, ¿no? Tendría que cambiar las reglas de negociación, porque el mismo USTR nos dijo que solo pueden negociar aquello que está autorizado a través de esos anexos. Y en esos anexos no está el camarón. Ok, no va a pasar. Bueno, gracias por su presencia aquí. Un abrazo, Antonio. Muchísimas gracias por su invitación, don Ramón, y saludos a todos quienes Fuerte están. abrazo, Antonio. RTP